Bueno, muchas gracias. La verdad que es un gozo para mí poder compartir. No soy un predicador, no soy pero sí, estudiando la Biblia hay cosas que aprendo, que Dios me habla y que hoy puedo compartirles a cada uno de ustedes. Y quisiera compartirles el- los primeros 11 versículos de la carta del apóstol Pablo a los filipenses, ¿no? La carta a los filipenses, Pablo le escribió mientras estaba preso. Y Pablo eh, tenía un afecto muy grande por estos hermanos de los filipenses. Vemos en Hechos, el capítulo 16, versículo 11, está cómo se forma esta iglesia de los filipenses. Y Pablo le escribe una carta a los filipenses, Pablo y Timoteo, y quisiera considerar estos 11 versículos, no un estudio, pero sí algunos versículos que a mí me han dejado mucha enseñanza. Y vamos, Filipenses, el capítulo 1, vamos a leer, hermanos, porque es importante, porque es palabra de Dios. Filipenses capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre por vosotros, siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, lleno de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Qué hermosas palabras y profundas del apóstol Pablo, que le escribe a estos hermanos que sin duda eran hermanos espirituales, eran hermanos que Pablo amaba mucho, porque cuando uno lee toda la carta ve cómo a él lo asistían, cómo a él lo le ayudaban en su actividad misionera. Muchas veces nombra aquí Pablo como fue alguien buscándolo con toda solicitud y llegó para hacerle llegar ofrendas, para hacerle llevar asistencia. Entonces Pablo era una persona que cuando hablaba de los filipenses se ponía gozoso. ¿Y por qué? Porque los filipenses le demostraban ese amor que necesitamos todos, ese amor que es muy importante manifestarle al hermano, como vamos a ver más adelante. Aquí Pablo creo que es una de las pocas cartas
donde Pablo no tiene que andar aclarando que es apóstol por medio de Jesucristo, no tiene que andar aclarando esas cosas porque esta gente les hacía sentir esto. También es una carta donde Pablo cuando escribía lo hacía con gozo. Vemos cuando escribe en el versículo 3, dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Fíjense que los filipenses estaban comprometidos con la palabra de Dios, comprometidos con el Evangelio, y lo estaban desde el primer día hasta ahora. No había habido fluctuaciones en ellos. Ellos crecían en amor, crecían en conocimiento. Entonces Pablo a ellos les puede decir esta promesa tan grande que uno muchas veces lo dice, pero no es para todos, sino para los que se han comprometido. Dice el versículo 6, estando persuadido de esto, le dice Pablo a los filipenses, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Lo que somos hijos de Cristo Jesús, lo que hemos recibido la salvación a través de la obra de Cristo en la cruz, cuando estemos en el cielo vamos a ser perfeccionados. Pero mientras estamos en esta tierra, también vamos a ir creciendo en esa perfección. Vamos a ir cada vez manifestando en nosotros la obra de Cristo Jesús. En la iglesia de Antioquía fueron uno de los primeros que los llamaron cristianos, pequeños cristos. ¿Saben por qué? Porque ellos se parecían a Cristo. Y es esto lo que cada uno de nosotros, especialmente yo, tengo que mirarme hacia adentro si mi vida refleja a Cristo. Porque esa es la verdadera vida de un cristiano, reflejar a Cristo hasta que el día que Él venga, y a muchos nos va a perfeccionar, como dice por ahí, como por fuego cuando estemos en el cielo. Pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que mientras estamos en este mundo, vayamos perfeccionándonos, vayamos creciendo en el conocimiento y reflejando a Cristo. No saber la Biblia por saber, sino para poder vivirla. Cuando nos reunimos, como en esta ocasión, es bueno que siempre tomemos en cuenta que vamos a reunirnos para aprender más de Cristo. Vamos a reunirnos para cantar coros tan hermosos que cantamos, que sean verdad en nuestras vidas. Entonces, ahí se va a ir reflejando y va a caber esta hermosa promesa que dice aquí para los filipenses y que se va a reflejar en nosotros, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. O sea, solo Cristo perfecciona nuestra obra, pero nosotros nos ponemos en sus manos como el barro en las manos del alfarero. No pasó esto con los Gálatas. Si nos vamos al libro de los Gálatas, en el capítulo 4, el versículo 11, Pablo le está reprendiendo a los Gálatas que eran cristianos, pertenecían a la iglesia de los Gálatas, y le dice así en el versículo 4, Gálatas 4:11, le dice así: me temo de vosotros que haya trabajado en vano, ¿ah?
Pablo los ve a los gálatas y trabajado en vano, no han crecido. A los corintios llega un momento que dice, los tengo que hablar como a niños, porque no había madurez en ellos. En el caso de los filipenses no pasaba eso. Pablo veía madurez en ellos. Y entonces le cabía esta hermosa promesa, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Qué hermoso que es. Primeramente tengamos presente esto, que Cristo quiere moldearnos, pero Él no obliga a nadie. Tenemos que ponernos en sus manos y Él nos va a moldear y va a poder cumplir la voluntad para cada uno de nosotros. Vamos a poder cumplir con lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, que no siempre es algo extremadamente grande, muchas veces es cosas pequeñas, pero con las cuales Dios puede contar con nosotros. Y va diciendo Pablo del amor que les tenía a ellos, dice en el versículo 7, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. A Pablo le tocó estar preso, pero Pablo, como dice en otro lugar, el Evangelio no está preso. Pablo podía ver que la obra se iba proyectando. Por eso le podía decir a los filipenses, yo estoy preso, pero ustedes no, y somos todos una misma iglesia. Somos todos uno. Yo me congrego en San Martín 19, ustedes en Calle Saavedra, bueno, que le llamamos así, pero todos trabajamos para un mismo Dios. Todos tenemos que tener presentes, hermanos, que la obra que Dios nos ha dado para hacer es una obra muy grande que trasciende la eternidad. Dios, ese Dios tan grande que ha creado el cielo, que ha creado la tierra, que ha creado todas las cosas con una perfección única, ese Dios te ha mirado a vos, me ha mirado a mí, ¿para qué? Para cumplir un propósito. Y a nosotros nos debe llenar de gozo pensar que ese Dios tan grande está pensando en nosotros y nos ha incluido en sus planes. Piensen, para humanizarlo a todo esto, que Donald Trump quiere hacer una obra y quiere contar con nosotros. Oh, cómo nos llenaría de orgullo, porque uno de los presidentes más poderosos del mundo cuenta con nosotros. Bueno, miren, esto es un granito de arena comparado con lo que es Dios. Y Dios nos ha tomado en cuenta para realizar su obra, que esto nos tiene que llenar de gozo y de desafío para ser fiel a Dios, para ser fiel a Dios. Miren, había una mujer muy humilde, estaba esclava en un lugar y Dios le utilizó para darle un mensaje a Naamán. No me acuerdo el nombre o si figuraba el nombre, pero esta chica trabajaba en la casa de Naamán el leproso y él era un general muy importante y Dios la utilizó a ella para darle ese mensaje a Naamán, ese mensaje de parte de Dios. Y fíjense que para Dios ella fue tan importante como el apóstol Pablo, porque Dios la utilizó para lo que quería utilizarla. Entonces, hermanos, no se trata de grandes obras, sino se trata de ponernos en las manos de Dios. Y fíjense que Pablo, viendo esto en los filipenses, llegó y les manifestó lo que oraba por ellos. Vemos en el versículo
8 en adelante, el 8 al 11 dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Pablo hablaba con la verdad. Pablo los amaba como los amó Jesucristo a ellos. ¿Y cómo los amó Jesucristo? Siendo un Dios tan grande, siendo un Dios tan profundo, siendo un Dios tan poderoso, en que se compadeció de cada uno de nosotros y vino a este mundo para morir por cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para darnos salvación, para darnos vida. Fíjense cómo Dios no nos desechó y se manifestó en él este amor tan grande. Dice en Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este Dios tan grande que venimos hablando, Él se entregó por amor a cada uno de nosotros, siendo pecadores. ¿Qué significa esto? Que siendo enemigos de Él, haciendo todo lo contrario a lo que Él quiera. Siempre me ha gustado pensar que nos criamos en un barrio con un vecino que siempre nos cargaba o se burlaba de nosotros porque íbamos a la escuela, porque éramos estudiosos, y él se burlaba y vivía en la calle. Después fue creciendo y esta persona no conseguía trabajo y sin embargo él consiguió trabajo, pudo crecer en el trabajo por su estudio, pero esta persona que siempre se burlaba o ironizaba todo esto, llegó a pasar necesidad. Entonces, yo dejo todo lo que he hecho con mi esfuerzo, teóricamente, y lo ayudo a esta persona que no se merece. Bueno, eso multiplíquenlo por millones y es lo que Cristo ha hecho con nosotros. Nada merecíamos, éramos pecadores y Él manifestó su amor muriendo en una cruz. ¿Para qué? Para salvar nuestros pecados, para redimirnos. Por eso qué importante que es para poder manifestar esto que venimos viendo, que hayas aceptado a Cristo en tu corazón, que hayas podido ver que Cristo obra en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque yo con toda humildad y sencillez me doy cuenta que no puedo con mis pecados y los pongo en la mano de Cristo y Cristo lava mi alma, me perdona de mis pecados y me conduce a Dios. Por eso dice Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Ahora, este amor es el que Pablo también tenía por los filipenses. Y dice, y esto pido en oración, el versículo 8 en adelante. Y esto, el 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más en ciencia y en todo conocimiento. Entonces, aquí la verdad que, ¿qué es esto tan grande? Pablo pedía que tengamos ese amor ágape. Le pedía a los filipenses que sin duda lo tenían, pero Pablo les pedía que abunde aún más. Ese amor que está caracterizado por el obrar. Nosotros podemos tener amor por los que queremos, por nuestros familiares, por nuestros hijos, pero este amor excede todo eso y es un amor en acción. Este amor que tuvo Cristo por cada uno de nosotros. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Fue tan grande el amor que dio, y este es el amor
en ciencia y conocimiento, producto de que yo conozco a Cristo, producto de que tengo esa relación con Cristo, porque de mí nunca van a hacer nada bueno. Pero si estoy en Cristo, se va a manifestar el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. Todo eso, ¿por qué? Porque Cristo está en mí y porque le doy el lugar teniendo relación con Él a través de la oración y de la lectura de su palabra. Por eso tengo un amor en conocimiento y ciencia, un amor que me permite a mí, ese amor, aprobar lo mejor. Fíjense cómo dice: que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, dice el versículo 10, para que aprobéis lo mejor. Y aquí está algo tan importante, hermanos. Cuando nosotros queremos trabajar para Cristo, cuando tenemos que decidir de cosas espirituales, cuando tenemos que decidir de nuestra familia, cuando tenemos que decidir de nuestro trabajo, cuando tenemos que decidir de cómo va a seguir nuestras vidas, cuando yo tengo amor en ciencia y conocimiento, voy a poder decidir lo mejor. Siempre pienso en Lot. ¿Se acuerdan Lot, del amigo de Abraham, el sobrino de Abraham? Abraham, se peleaban los pastores. Entonces Abraham le dice a Lot: Lot, vete vos al norte, yo voy a ir al sur, vete al este, yo voy a ir al oeste, o sea, vamos a dividirnos para que no peleemos. Y dice una frase tan hermosa: porque somos hermanos. Y entonces Lot decidió hacia dónde ir. Y dice la palabra de Dios, cuando uno lee ahí, que Lot levantó sus ojos y vio la llanura del Jordán, que era perfecta para su ganado, y no le erró. La llanura del Jordán era perfecta para su ganado. Él pudo elegir sabiamente, pero sin tener en cuenta a Dios. Entonces no eligió lo mejor, no eligió lo mejor. Él no sabía que atrás de esa llanura estaban esos pueblos como Sodoma y Gomorra, que iban a llegar a formar parte de lo que es su familia. Dice, cuando uno lee ahí, uno sigue leyendo, dice que Abraham, Dios le dijo a Abraham: Abraham, levanta tus ojos. Qué distinto a la actitud de Lot. Lot, él levantó la mano y miró por él. No mires por vos, orá. Dios te va a dar lo mejor. Y para eso, dice Pablo, debe abundar en nosotros ese amor que se manifiesta en acción, ese amor de dar. Y en ciencia y en conocimiento, sin duda, cuando conocemos a Cristo, porque estudiamos de Él en su palabra y empezamos a vivirlo, podemos gozarnos de esto. Y cuando empezamos a ver qué tan grande es Dios, que no importa nada en este mundo, porque lo que importa es lo que Dios quiere. Y en esto también pienso mucho cómo Pablo muchas veces soportó cosas, por ejemplo, los latigazos de el carcelero de Filipo, que formó parte de esta iglesia sin duda. Pablo no le pidió a Dios: Señor, que le caiga un rayo y el terremoto que se derrumbe sobre este carcelero que me ha mandado al lugar más oscuro. No, dice que Pablo, a pesar de esto, cantaba con gozo. Y yo pienso que
tras de esto, este carcelero pudo conocer a Cristo y se salvó él, se salvó su familia, y podemos ver que formó parte de esta iglesia tan amada para él de los filipenses. Si vamos a la actualidad, algo más actual, los misioneros estos que estaban en Ecuador, cuando fueron atacados por los indios o los lugareños de ese lugar, ellos tenían dos armas. Me contó uno de los misioneros que está ahí actualmente. Ellos tenían dos armas e hicieron tiros hacia arriba. Ellos, si uno se pone a pensar, se podrían haber defendido y tenían armas que podrían haber matado a estas personas. Sin embargo, no lo hicieron, y no lo hicieron por amor. ¿Y qué pasó? Esta gente pudo creer en Cristo y hoy hay una iglesia ahí. Entonces ellos pudieron elegir lo mejor, pudieron elegir algo tan importante, que era bendecir a esas almas que en su ignorancia venían a atacarle. Podemos decir más. Cristo en la cruz del Calvario, Él lo manifestó. ¿No sabe que puedo pedir 12 legiones de ángeles que vengan y destruyan todo? Sin embargo, Él cayó, enmudeció, no abrió su boca y fue allí a la cruz, mirándote a ti, mirándome a mí. Ese amor que Él tuvo por nosotros se manifestó en esa cruz del Calvario, en ciencia y conocimiento. Después vemos en los hechos de los apóstoles cómo 3.000 personas se convirtieron. Y así hasta el día de hoy, 2.000 y pico años después, esa obra sigue manifestando sus frutos, porque Cristo eligió lo mejor. Dice en su palabra que viendo el gozo venidero, soportó la cruz y menospreció lo oprobio, porque veía lo que viene, veía lo que viene. Muchas veces tenemos que elegir y elegimos humanamente, bien tal vez, pero humanamente no tenemos en cuenta a Dios. Vemos por nosotros mismos, y lo digo porque lo he hecho infinidad de veces. Veo por mí mismo qué me conviene, pero no qué le conviene a Dios, qué le conviene al alma que todavía no ha conocido a Cristo. ¿Cuántas veces peleamos por tener razón, sin importarnos la otra persona, sino nosotros mismos? ¿Cuántas veces decidimos no lo mejor? ¿Por qué? Porque no se manifiesta el amor en cada uno de nosotros. ¿Ese amor en qué? En ciencia y conocimiento. Nosotros tratamos de salvarnos nosotros mismos. Y podemos ver a través de su palabra que no importa a nosotros, importa lo que Dios quiere, porque Dios, como veíamos en la cena, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y nosotros, para nuestra bendición eterna, ponernos en sus manos es lo que importa. Por eso, hermanos, que nosotros podamos considerar esta oración de Pablo y pedirle a Dios que se manifieste en nuestras vidas para que tengamos amor en ciencia y conocimiento. ¿Para qué? Para aprobar lo mejor. Para que a la hora de decidir no importe yo más que lo demás. Hay innumerables textos que no lo voy a decir por amor al tiempo, pero el prójimo es muy importante. Dice que el Señor Jesús
lo dice aquí en esta carta de los Filipenses, el capítulo 2, está hablando del prójimo y dice, haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios. Él era Dios, podía hacer lo que quería, pero no lo hizo, no escatimó, sino que se entregó, se hizo hombre, se hizo siervo. ¿Para qué? Para salvarnos a nosotros. Él pensó en nosotros sin importarle él, y yo, como hijo de Dios, voy a importarme yo. Entonces, eso es el amor en ciencia y conocimiento, que ame al prójimo, que lo ame, no como un acto religioso. Bueno, yo te ayudo porque dice la Biblia que hay que ayudar, o yo te amo porque dice la Biblia que no, porque te amo. Dios es el que ve si yo amo o no. No es mi hermano, por eso no importa lo que ve el hermano, importa lo que ve Dios. Entonces, hermanos, qué importante para nuestras vidas, y es una lucha personal diaria, el cada día desafiarme para amar al prójimo, para que sea más importante que yo. El yo es algo que nos florece, no lo podemos combatir si no nos ponemos en las manos del alfarero. Que Dios nos ayude a, considerando todas estas cosas, poder decidir lo mejor. Y dicen los versículos que siguen, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles en el día de Cristo, lleno de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para alabanza y gloria de Dios. Que Dios nos bendiga para que este sentir que había en Pablo para los filipenses sea para cada uno de nosotros, especialmente para mí, y podamos tener vidas en las cuales el propósito pequeño o grande que haya tenido Dios para con nosotros sea cumplido. Que Dios bendiga su palabra.